Bueno, Antonio, a ver, vos sos el que tiene la palabra ahora. ¿Vale la pena hablar del informe de Luzda o vale la pena hablar de la alta volatilidad que está determinando el conflicto bélico en mercados como el trigo, fundamentalmente, pero también en soja y el maíz? ¿Por dónde querés empezar? Bueno, depende del auditorio que quieras escuchar, porque tienes que tener oídos para ambos. En algún momento tendrás que regresar a la normal y eventualmente estar hablando un poco de oferta y demanda y de situaciones de abasto y proyecciones que obviamente puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que dijo el USDA. Eh, no es necesario entrar en detalles, me parece que va ajustando el Departamento de Agricultura a algunos lugares de acuerdo a lo que hace lógica, que obviamente llega, en algún momento llega, quizás no a la velocidad como mucha gente indica o piensa, pero llegan y ajustan. Ahora, el tema es que encima de todo eso sabemos que tenemos un ambiente de ponerle precio a lo desconocido. Y el ponerle precio a lo desconocido obviamente nos saca por completo de zonas de valor. Hoy al menos, después de lo que estuvimos viendo la semana pasada, te digo que el trigo no está operando límites arriba, pero el trigo obviamente ha hecho un ángulo tangencial que ha obligado a muchos actores dentro de la categoría a capitular, a abandonar el área. Y difícilmente muchos de esos regresan. La liquidez en el mercado va a ser muy escasa como tal. Entonces, grandes movimientos se harán producto en ocasiones de pequeñas posiciones, que no necesariamente vas a tener un movimiento dominante. El trigo se tendrá que encontrar en algún momento, pero nuevamente el daño está hecho. Ahora, en el abasto, pues los signos de interrogación son grandes. Ahora tú estás en España, pero si revisas lo que está ya publicando de manera oficial la lonja de cereales de Barcelona, que es una de las más dominantes en el área por el tema del porcino, es la búsqueda de abasto en Estados Unidos, la búsqueda de abasto en Argentina, haciendo las cuentas que existen y pidiéndole a Bruselas que eligieran los protocolos para que el GMO transite y eventualmente de Argentina estos pesticidas o lo que fuese que no están aceptados, que sean vistos o dados por alta. La realidad es que en su contexto general Europa está limitado en el abasto de granos, aun cuando Ucrania intenta conectar por ferrocarril donde puede, pero básicamente no puedes depender mucho de eso. Ayer Bloomberg circulaba alguna noticia en donde 30 barcos estaban liberándose del mar de Azov, que obviamente salía de terminales portuarias ucranianas. El mar de Azov está controlado por Rusia, entonces Rusia los tiene que permitir, en buenas y en malas, siempre lo ha estado, entonces les tiene que permitir el acceso y el tránsito, y obviamente, bueno, en teoría tendrían que ir a surtir lo que tienen que surtir. Rusia debe estar declarando en breve algunos lugares a los que también van a poner sanciones, entonces Rusia también va a limitar la venta de ciertos productos al mundo, de acuerdo a la hostilidad que el mundo le representa, y obviamente que esto, o sea, es un voto populista para que le puedas decir, bueno, Egipto no, Egipto es amigo, a Turquía no, Turquía es amiga, Arabia Saudita no, hombre, para servirles, Arabia Saudita es amiga, y así va a estar obviamente peleándose contra los que debe de pelearse. La pregunta en algún momento va a ser es que si esto sigue. Imagínate lo que sucedería cuando Europa dijera como comunitarios, si no, el grano europeo necesita ser para los europeos y protejamos la canasta europea. Imagínate cuando Francia diga que no va a estar exportando granos por alguna razón, porque lo tiene que surtir interno y dejas abandonada al norte de África. Uno, porque los barcos no llegan y la otra, pues porque desde Europa no vas a surtir. Tendrías que hacer viajes mucho más largos. El mercado está muy picante, está muy caro, muy, muy caro. La demanda está en una zona de destrucción. Eso lo tengamos claro. Y hoy, por ejemplo, cuando te pones en el área del campo como productor, dices, bueno, el precio es bueno, sigue subiendo, que siga subiendo, yo no lo vendo. Independientemente del riesgo Argentina, que eso lo entendemos y nos queda claro, hay una razón extra para no tener que hacer una venta el día de hoy, especialmente con soya. Pero sucede lo mismo en alguna proporción con Brasil, sucede lo mismo en alguna proporción con Estados Unidos. Entonces el agricultor se está cartelizando, no quiere vender este último 20-25% que tienes a la vista, no lo quiere vender porque sabe que te lo van a venir a arrancar más adelante. Entonces, digamos que la soya de funeral, esta que no vendes hasta que no tengas una emergencia, incrementó el tamaño del silo. Y el resto es que en realidad, para el productor, y digamos que en menor grado en Argentina, pues nuevamente la situación de brecha cambiaria, cosas que tú conoces muy bien, pero el resto es que estén viendo por encima de cualquier presupuesto originalmente pensado un ingreso potencial
fuera de serie para sus cosechas, sus cultivos viejos. Una promesa de pago para sus cultivos en diferido que es increíblemente generosa bajo la constancia actual. La idea aquí es, cuando proformas y estás haciendo planeación estratégica, decir, estos escenarios se quedan con nosotros un tiempo largo, estos escenarios tienden a poderse debilitar, y la respuesta está en la ciclicidad, porque depende mucho de lo que tengamos en producción. Vamos a ser claros. El Departamento de Agricultura, el día de ayer, si ves el reporte, nos dio un reporte neutral. ¿Por qué neutral? Porque en realidad con esto alcanza y podría hasta sobrar. En algunos movimientos pequeñitos, a China le siguen reduciendo la cantidad de soya a comprar en su contexto general. Y esto es Mm. porque la piara en China no se controla con un plumazo, el gobierno central no la controla tan fácilmente, porque es muy pulverizada y hay mucho cerdo todavía de traspatio, operaciones que no están eficientadas en términos de industria. Entonces, van a dejar que los precios, malos márgenes y tal, aprieten a la piara que no es eficiente y las echen del mercado para que ajusten con lo que se necesita. Además de que tienes que hacer todo tipo de condicionamientos para dietas. Los márgenes no son sencillos de obtener en la industria de procesamientos cárnicos. Y el mundo en algún momento se va a dar cuenta que todo suena fantástico cuando la inercia de precios intenta cortar la demanda, pero no hay un botón que prenda cuando dice la demanda ha sido cortada. Y estamos, yo creo que un poquito ya pasado de cucharadas. Estos precios sostenidos no se los puedes pasar al consumidor, y de eso tú y yo y todos nosotros sabemos. No nos gusta pagar estos precios, pero pues estás en el pánico, estás ante la escasez. Tú mismo en Europa lo puedes estar viendo en España, en donde no encuentras aceite girasol, y en algunos lugares te lo limitan, no te van a vender las cantidades que necesitas. Y este ambiente obviamente que es muy disruptivo. Y no hemos puesto la etiqueta de situaciones financieras, que después vendrá con ajuste de tasas de interés cuando lleguen, con el terminado del tapering en Estados Unidos, con que Estados Unidos tenga que salir a vender sus activos desde la Reserva Federal, y situaciones en lo económico que traen un golpe grande. Los precios energéticos de hoy están en problemas y de largo plazo. Es más, hoy yo, para las empresas que necesitan energía, estamos viendo las posibilidades de cerrar ya consumos energéticos en la curva diferido. El precio del petróleo va a tardar mucho tiempo en regresar a un cauce normal. Y si quieres poner un piso y aventarte en algo, un piso en $80 para el petróleo me parece que es algo que se va a quedar en el medio y largo plazo. La curva está apretada en el corto plazo por fuerza, pero en el largo plazo, que está un poquito menos complicada, necesitas ver que estos precios los debes de capturar, y si quieres jugar algo de energía, no es aquí, es en el mediano y en el largo plazo. Estos 5 millones de barriles por día de Rusia no son sustituibles en el corto plazo. Y esto le tienes que sumar tal vez 3 y medio de productos derivados del petróleo, que ya tiene algún procesamiento. Entonces, esto Rusia lo sabe. Estados Unidos podrá hablar de que va a vetar la compra de energía rusa, le queda bien. Estados Unidos tiene cómo hacer gas natural, cómo almacenarlo, vaya, tiene recursos. Europa no, Asia tampoco. Entonces, ahí vas a tener este cambio de cosas. No le vas a poder cortar el financiamiento de guerra a Putin mientras le sigas comprando precio de petróleo a estas zonas. Y el resto es ver qué va a ser el Principito en Arabia Saudita, porque es el patrón del mundo en este momento. Se están llenando de dinero. Aramco va a ser más grande que Apple en breve, en términos de tamaño de market cap, como se le llama. Así es de que este es el mundo que tenemos, con amigos y enemigos, que en esta forma están declaradas. Y una verdad es cierta: este problema no lo tendríamos el día de hoy si Occidente en su momento no hubiera insistido en desarmar a Ucrania. Si sigues la huella de lo que pasa en Corea del Norte, la cosa más inteligente que ha hecho Corea del Norte es no permitirle a nadie ofrecerse desarmar. Mientras más armamento tienes, menos se meten contigo. Y este es el problema que tenemos en el mundo a venir. Economías que van a invertir más dinero de sus presupuestos en armamento a costa, en tiempos apretados, de innovación, de tecnología, de crecimiento armónico y de conexión. Este es el mundo que ha cambiado, y esto apenas empezamos a ver una de muchas cosas y derivadas que tendremos que ver. En posiciones, y con esto termino, las posiciones que veas en precios y commodities el día de hoy son posiciones de riesgo. Los precios de hoy no te describen al commodity. Ubiquemos eso con claridad, porque las posiciones de riesgo tienden a amplia volatilidad, y el precio, como sube, tiende a bajar y no tienes un espacio. Estemos claros con eso: la economía aprieta,
el llamado de márgenes es complicado, la liquidez se seca para los operadores, y esto pues, básicamente nos tiene en una situación crítica para que tengamos un control de riesgos eficiente, no una situación de seguimiento y enamoramiento de precios. Antonio, te escuchaba atentamente todo lo que decías. Por ejemplo, el tema del petróleo es muy distinto, el petróleo y el gas es muy distinto, la reacción de Estados Unidos a la reacción de aquí. Aquí, por supuesto, no se pueden liberar de Rusia porque necesitan, según las estimaciones que han hecho, hasta el año 2035 para lograr algún tipo de autoabastecimiento. Sí, hoy el 40% de la energía proviene de Rusia y de forma tal que, viste, es una especie de te pego, pero un poquito, no tanto, porque si te pego mucho me perjudico yo mismo. De hecho, aquí se habla de la guerra de la energía y también ahora se habla de la guerra de los bolsillos, porque la inflación está galopante, como diríamos en la Argentina, y asustando mucho a gente que no estaba acostumbrada a tener estos golpes inflacionarios que se dan precisamente por la escasez de algunos alimentos que ya se empiezan a notar, como bien lo dijiste, el aceite de girasol, por ejemplo, que además es un insumo básico para muchos productos que se fabrican como alimentos elaborados. Y el otro fenómeno que se está dando es el cierre parcial de empresas que al no tener esos insumos, al no contar con la energía suficiente o con los altos costos que se están generando, hacen inviable seguir produciendo y además muchos de esos países negociaban con Rusia y con Ucrania, y muchas de esas empresas negociaban con Rusia y con Ucrania y hoy se ven impedidos de hacerlo. Ahora, en todo este panorama, y te libero después si querés, pero decime, ¿qué está pensando el productor americano o estadounidense respecto a la siembra? ¿Pensás que van a sembrar mucho más de lo que tenían en la cabeza o eso no cambia ya? Mira, yo hace unas semanas, una semana y media, más o menos, estuve en una reunión en donde tuvimos en las mismas, en la misma sala al sistema cooperativo norteamericano en su mayoría, las más grandes que tenemos en la vista, y en esta reunión tuvimos, podría ser un buen 70% del mundo cooperativista norteamericano en la misma reunión, junto con etanol y algunas otras industrias. Y cuando los escuchabas hablar, el resultado último te decía, tenemos precios récord para soya. Eh, Te voy a decir cómo se calcula. Si tú ves durante el mes de febrero los cierres del maíz diciembre diarios y los cierres de la soya noviembre diarios durante febrero, el promedio de eso te va a dar el precio de garantía, entre comillas, el precio de suma asegurada que te van a cubrir el seguro agrícola norteamericano. Es un precio récord para soya en este momento y es el segundo más alto para maíz. Entonces el agricultor dice, aquí no tengo cómo equivocarme. Entonces, no alteres tu agronomía, haz tus rotaciones normales. Lo que siembres te va a rendir fantásticamente. El productor norteamericano tiene otra virtud en términos de pensamiento y te dice, si la soya vale tanto, imagínate lo que va a valer el maíz. Entonces, sus rotaciones no van a ser tan diferentes. Ahora, este es el peligro. Con precios de seguros tan altos, ante la menor provocación, lo más sencillo para el productor en este momento es dejar de sembrar y entrar al sistema de prevent planting. Porque te van a pagar un seguro brutal, un cheque grandote, de alguna forma en recuperación, y si tienes un problema climático no necesitas arriesgarte. Y a cambio, lo que puedes bien hacer es sembrar un cultivo de cobertura y hacer una pastura, terminar haciendo henos, que no hay henos, además cuestan una fortuna. Es decir, si tú ves el censo ganadero en engorda, en corral, estabulado en Estados Unidos, es el más grande que hemos tenido en la historia, de alguna forma reciente. Y esto te dice que está creciendo el corral de engorda porque no hay pasturas, estás echando fuera vacas, vaquillas, no las estás reteniendo y terneros, lo más pronto posible te los llevas al corral. Entonces, el agricultor no tiene cómo equivocarse en esta. Es muy sencillo para él la ecuación. Yo creo que cuando estemos con el debate cibernético de computadora o de analista de siembra más soya, siembra más maíz y del rendimiento y nada. La otra es que tienen suficiente dinero para pagar los insumos que necesiten pagar, incluidos el costo de los fertilizantes. Están por acá, la cadena de suministro está acomodada. Entonces, este es el otro tema que yo te presento. Se va a sembrar todo lo que se necesite sembrar. Si tenemos un año espejo al año pasado, tenemos un año fantástico. En realidad, el año pasado tuvimos cultivos en orden en Estados Unidos, algunas zonas con estrés y tal. Entonces, vamos a tener la montaña rusa por el ciclo agrícola norteamericano en términos de prima climática encima de la narrativa que traemos.
O sea, esta narrativa actual le vamos encima del ciclo agrícola norteamericano que ya está aquí encima. Excuso el sitio de lo que va a ser la volatilidad. Pero entre hoy y el tiempo en donde terminemos el cultivo y empecemos a hablar de fundamentales, si se afloja el tema Rusia, Ucrania, regresamos a una situación más normalizada o nos acostumbramos más a esto y tenemos un ciclo norteamericano en orden, los precios van a dar una vuelta brutal porque le hemos puesto una prima gigantesca. Espérense a ver el día en donde tengamos, y que ojalá sea pronto, un cese al fuego. Y vas a ver lo que va a pasar con los precios en Chicago simplemente con el puro anuncio. Vas a ver lo que va a pasar con el precio del petróleo con el puro anuncio. El día de ayer fue un ensayo. El petróleo estaba perdiendo dobles dígitos. ¿Por qué? ¿Se arregló el problema? No se arregló nada, pero estamos en una zona de vacío. El valor y el precio no empatan. Pero bueno, de regreso a tu pregunta, el agricultor norteamericano está sentado en caballo de hacienda, tiene todo el ciclo simplemente para que le dé buen clima y con buen clima va a hacer fortunas, especialmente si cierra los márgenes. Y sí los veo cerrando márgenes.